todo corazón en el nombre del Señor Jesús. Gracias a mis compañeros ministros, a mis amigos, a mis amigas también ministros del Señor. Muchísimas gracias a todos los consiervos y a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 19. Esta es una de las doctrinas más apasionantes, una de las doctrinas más hermosas de la Biblia. El apóstol Pablo habla muchísimo de eso. Digo el apóstol Pablo porque no hay certeza de quién sea el escritor de Hebreos, pero vamos a abrir la Biblia aquí en Hebreos, haya sido quien haya sido el escritor. Sabemos que el autor es el Espíritu Santo, pero si no fue Pablo, hablo que también Pablo menciona mucho esta hermosa doctrina, una doctrina fundamental que nos da mucha bendición, que nos da mucha paz. Y vamos a leer en el capítulo 10 y versos 19 al 24. Y bendito de nuestro Señor Jesús, de Yeshua HaMashiach. Digan el nombre del Señor Jesús. In the name of Jesus. Ese nombre es dulce, ese nombre es poderoso, ese nombre cada vez que le invocamos, aleluya, seguridad, de confianza. Gloria sea al nombre bendito de Jesucristo. Dice así, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿teniendo qué? Libertad, gloria al Señor. ¿Para qué? Para entrar al lugar santísimo. Oh, Dios. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos. ¿Cómo dice? Acerquémonos. Acerquémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Mantengamos firme. ¿Cómo debemos mantener? Firme. Firme, sin fluctuar. ¿Qué? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿No te da mucha confianza esto? ¿No te da mucha paz esto? Fiel es el que prometió, pero no solo el hecho de que sea fiel y de que prometiera, sino que es el único que prometiendo puede absolutamente cumplir lo que promete. Y no va a fallar. Amén. Y no va a faltar a su promesa, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Escritura, fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Oh, qué bueno que estamos en manos de un sumo sacerdote, aleluya, con esta capacidad, con todo este poder y con toda esta autoridad. Y no solamente eso, sino que cumple su palabra. Dice, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí sigue, si seguimos leyendo, porque ese otro pasaje está tremendo, dice, no dejando de congregaros, el que algunos pueden decir amén, otros ay. Bueno, en estos días hemos tenido razón de no congregarnos, ¿verdad? Hemos acatado los protocolos de salud mundialmente establecidos. Pero dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Y cuál es aquel día? El día del Señor, ¿verdad? Ese día maravilloso, ese día precioso de nuestra reunión con Él, ya no porque algunos se nos adelantan, ya no porque pasamos por el dolor de la separación, sino porque ese día todos juntos estaremos en la presencia poderosa de nuestro Señor.
Muy bien, aquí en estos textos que hemos leído, el escritor sagrado o el Espíritu Santo, gloria al Señor, a través de la inspiración en el que escribió la epístola a los Hebreos, nos presenta tres cosas fundamentales, por lo menos tres cosas fundamentales. Una, nos presenta un hecho, diga un hecho, es decir, un evento, es decir, una cuestión ineludiblemente que ocurrió, que se verificó, que además de tener un sentido superlativo de fe, también es un hecho histórico, es un hecho comprobado, es un hecho que solo un loco negaría, porque hay evidencias históricas de que hace más de 2000 años a este planeta vino un hombre que se llamó Jesús, aunque algunos cuestionen de dónde vino, aunque algunos cuestionen si era carnalmente, literalmente de la familia de José y de María, o era extraterrestre o venía de otro planeta o de donde viniera, pero se sabe que hace más de 2000 años esta tierra fue visitada por un hombre que revolucionó la historia. Este hombre se llamó Jesús de Nazaret, y que este hombre predicó y a los 33 años murió crucificado en la cruz del Calvario por causa de lo que predicó. Y sabemos que también hay evidencias, aunque muchos lo nieguen, que al tercer día se levantó de los muertos. Aunque muchos nieguen que hay evidencias y que dicen que esto es una invención de sus seguidores, pero la Escritura nos muestra que hubieron testigos presenciales. Testigos presenciales, muchos testigos, hubieron muchos testigos, y no necesariamente creyentes, porque no hubieron testigos de la resurrección de Cristo solo creyentes, no. Los soldados romanos que estaban velando la tumba son uno de esos testigos que no eran creyentes y que saben que Cristo se levantó de la tumba, gloria al Señor. Y otros testigos más, gloria a Dios. Entonces por eso decimos que es un hecho de trascendencia espiritual, fundamental en la experiencia de fe, pero es un hecho histórico, y ese es el hecho que el escritor nos presenta, es decir, que Cristo murió, que Cristo derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, declara y enfatiza que es nuestro sacerdote, que es nuestro intercesor, que por medio de él podemos llegar, ni más ni menos, dice, al lugar santísimo. Porque aquí, bueno, todavía no estoy tan fuerte como quisiera, gloria al Señor, y me falta un poquito el aire cuando me emociono mucho, gloria a Dios, pero estamos gozosos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yes. Anyway, si el Espíritu Santo toma el control, aquí brincamos y danzamos y hacemos todo lo que haya que hacer, porque Él es el que nos da la fuerza, gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Entonces dice, teniendo conocimiento de esto, sabiendo que Jesucristo vino, sabiendo que murió en la cruz del Calvario, sabiendo que derramó su sangre por nosotros, sabiendo que se levantó de los muertos, sabiendo que es nuestro sacerdote, dice, pues no tengamos problema, no tengamos conflicto, dice, acerquémonos pues confiadamente. Ahora, obviamente, el escritor está hablando en el contexto de las figuras antitestamentarias. Obviamente, el Espíritu Santo está tomando todas aquellas figuras, el tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, que ya nosotros sabemos y conocemos. Está hablando del velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Está hablando del arca ahí, implícitamente del arca del testimonio allí, del arca de Moisés, en donde la gloria de Yahweh, en donde la gloria de Yahvé, el Eterno, se mostraba y se manifestaba ahí en el lugar santísimo. Está hablando de toda esa figura. Y entonces dice, acerquémonos pues a través, dice, del camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y esto es doctrina fundamental, básica. Esto ya es conocido. Sabemos que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo.
Dice el amado doctor Scofield, dice en sus notas en la Biblia, tomemos en cuenta que el velo no se rasgó de abajo para arriba, se rasgó de arriba para abajo, gloria al Señor. Es decir, que no fue ningún hombre el que vino desde aquí, desde esta tierra, a rasgarlo. Es decir, que no fue ningún acto humano. Es decir, que no fue ningún evento humano el que logró rasgar este velo, sino algo que ocurrió allá en la eternidad. Voy a tener que ponerme la mascarita porque estoy viendo que está salpicando por ahí un poquito de saliva y no quiero que los que están aquí en las bancas cercanas pues vayan a salir empapados en esta mañana, aunque sí queremos que salgan empapados del Espíritu Santo, gloria al Señor. Estaba pensando en español cómo es cuando uno, en inglés se dice el shower, ¿verdad? El shower, ¿verdad? El problema es que no sé inglés, pero a veces me llega el inglés y el español no me llega. ¿Qué problema, verdad? Es que se me llega el inglés, ¿verdad? Y no sé inglés, pero me llega el inglés y el español no me llega. ¿Cómo hago? Hablar en lengua, gloria al Señor, ¿verdad? Como el pastor Otaño, ¿verdad? Que a veces cuando no le sale la palabra, él la gloria. Yes, that's right. Digo, salir de aquí shawerado. Como le dicen el shower en inglés, ¿verdad? En Spanish pues se da shawerado. Spanglish. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dice, nos presenta un hecho, nos presenta un evento. ¿Cuál es ese evento? El evento de Jesús, el evento de Cristo, el evento de su muerte, el evento de su sacrificio en el Calvario, el hecho histórico de su crucifixión y también el hecho comprobable de su resurrección. Gloria sea su nombre para siempre. Entonces dice, teniendo en cuenta eso, segundo, después del hecho comprobado, una consecuencia responde a ese hecho. ¿Cuál es la consecuencia que responde a ese hecho? La consecuencia es que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Porque en el Antiguo Testamento no existía esa libertad. Porque en el Antiguo Testamento había una serie de requisitos, sacrificios de corderos, de machos cabríos, todo el ministerio sacerdotal del orden levítico, todo lo que eso significa. Y eso que ni siquiera el pueblo podía entrar al lugar santísimo. Bueno, voy a pedirme un poquito más, yo no puedo predicar con eso. Aleluya, yo voy a tratar de no emocionarme tanto, voy a dejarme un poco más, gloria al Señor. Está bien. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. Tenemos pues el hecho de que ahora en Cristo Jesús ya no existen las complicaciones que existían bajo el orden levítico, bajo el orden sacerdotal. Ya no existen todos los ritos y todas las ceremonias. Y lo que iba a decir es que a pesar de todo esto, y lo sabemos bien, cumpliendo todos los ritos y cumpliendo todas las ceremonias y cumpliendo este culto tan complicado y tan exigente, era solamente un hombre el que podía entrar al lugar santísimo. Uno nada más. ¿Quién? El sumo sacerdote. Al final ni el pueblo podía entrar al lugar santísimo. Es más, ni podían entrar al lugar santo, porque en el lugar santo podían entrar solo los sacerdotes. Aunque ya no era solo uno, eran varios, pero tenían que ser sacerdotes, tenían que ser del orden de Leví. El pueblo no podía entrar más que al atrio. Pero dice el escritor de Hebreos, ahora a través de Jesucristo, ahora a través de su sacrificio en el Calvario, ahora a través del camino nuevo, diga nuevo. Es un camino nuevo, gloria al Señor. Es un nuevo pacto, gloria sea a Jesucristo. Él hace nuevas todas las cosas. Por eso dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. That's right. Yo no sé por qué siempre que hablo de esto, hace tantos años ya, cuando estaba jovencito, se me viene a la mente el hermano Marcelo Rialto y su esposa, el dúo Rialto Salinas. Ellos eran ecuatorianos y ellos trabajaban mucho con el hermano Luis Parado, que ya está en la presencia del Señor. Trabajaban mucho en el programa
cruzada con Luis Palau. Y fueron compañeros míos en el seminario allá en Guatemala. Y entonces, la hermana era un poquito mayor que él. Cantaban muy bonito en el tiempo aquel de los dúos y de los tríos y de los cuartetos, ¿verdad? Y entonces recuerdo que una vez estábamos en una iglesia presbiteriana y el hermano se metió en problemas. Porque el hermano Marcelo dice, cuando nosotros vinimos al Señor, dice, el Señor hizo todo nuevo, todo lo hizo nuevo. Dice, lo único viejo que me dejó fue mi mujer. Ay, Señor Padre. Wow. Cuando yo volví a ver a la hermana brillante, lo volví a ver con unos ojos que yo dije, ay Señor, no quiero estar allí cuando regresen a casa. Yo creo que ese hombre jamás volvió a repetir esa cosa. Señor. Pero dice la Escritura, Él hace nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas, gloria al Señor. Por el camino nuevo que nos abrió a través del velo. Entonces es también una consecuencia del hecho, del evento, la muerte de Jesucristo, su resurrección, el derramamiento de su sangre. Nos abre un camino libre para entrar a la presencia de Dios. No necesitamos intermediarios humanos. El único intermediario que necesitamos es el mismo Jesucristo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. That's right. Por el camino nuevo. Pero lo más hermoso es que esto no solo es un camino nuevo, sino que es un camino vivo, gloria al Señor. Un camino vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Muy bien. Entonces vamos al tercer punto. Primero un hecho, un evento, una consecuencia y ahora una conducta o una actitud que debemos de tomar ante ese evento y ante esa consecuencia. El evento es que Cristo murió por nosotros. La consecuencia es que podemos entrar hasta el lugar santísimo. Pero ahora la conducta o la actitud de lo que nos queda a nosotros es responsabilidad nuestra, dice el escritor de Hebreos, acerquémonos. Y ya eso nos toca a nosotros. Las otras dos situaciones fue el Señor, decíamos que el velo se rasgó de arriba abajo. He escuchado por ahí decir algunos predicadores, algunos conferencistas, decir que la religión es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Eso es la religión. Decir lo que el hombre quiere o desea o anhela o puede hacer según él para acercarse a Dios. Eso es la religión. Pero la salvación no es el hombre acercándose a Dios, es Dios acercándose al hombre. Aleluya. Es Dios acercándose al hombre. Es decir, que es Dios el que en este sentido toma la iniciativa. Es Dios el que en este sentido solo Él tiene la prerrogativa para poder resolver el problema del pecado y entonces hacerse presente en nuestra vida, acercarse a nosotros y ahora Él resolvió el problema del pecado. Ahora la responsabilidad de acercarnos a Él es nuestra. Él dice, ¿verdad? Inclusive a Israel, inclusive en el Antiguo Testamento, dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aleluya. Es triste, muy triste. Y es triste porque a veces nosotros los seres humanos, ¿verdad? Dolorosamente, tristemente somos como el mulo, como el caballo, dice, ¿verdad? Santiago lo dice claramente: no seáis como el mulo, no seáis como el mulo, no seáis como el caballo, ¿verdad? Que si no le ponen frenos, si no le ponen esos aparatos aquí de hierro entre la trompa, ¿verdad? Y si no le ponen rienda, no hacen caso. Y a veces nosotros somos así también, hasta que pegamos la frente contra el muro y nos resquebrajamos y nos desbaratamos y nos deshacemos. Entonces entendemos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta pandemia, que se han tenido que cerrar templos, que se han tenido que tomar medidas de aislamiento, que en algunos momentos solamente quedó el recurso de los medios, de la transmisión por Facebook y de otras redes sociales.
Hay mucha gente que se ha enfriado en el Evangelio. Hay mucha gente que se ha enfriado en el Evangelio. Hay muchos creyentes que se han apartado de las cosas del Señor, se han ido llenando de otra serie de costumbres, de diversiones, apegados a las películas, apegados a los videojuegos, apegados a las celebraciones ahí entre las paredes de su casa y buscando otras diversiones. Se han estado olvidando de las cosas de Dios, de la intimidad con Dios, de la comunión con Dios. Ahora se han enfriado, ahora ya no quieren volver hasta que viene el COVID y les toca la puerta. Bueno, ese no toca la puerta, ese la empuja. Entonces alguien se contagia, entonces alguien se enferma, y entonces sí, viene el lamento y viene el grito, y volvámonos al Señor y oremos y clamemos. Gracias a Dios que no es nuestra experiencia, no es nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos que esperar esto para acercarnos al Señor. Aunque siempre le queda a uno, después de que uno pasa esto, le queda un sentimiento de que uno, oiga, espere, tengo que hacer un diagnóstico, porque yo creo que no he estado haciendo lo que debo de hacer. Porque yo creo que no he estado dando lo que tengo que dar. Y le queda a uno con un sentimiento de no, hay que cambiar las cosas. Necesitamos aprovechar más el tiempo invirtiéndolo en el Señor. Invirtiéndolo en buscar su presencia, invirtiéndolo en extender su reino, en hablarle a otros de Cristo, en llevar remedio a otros que están padeciendo y que están sufriendo, no solo por causa del COVID, sino por muchísimas causas, pero es un anhelo, es una ansiedad como de ir y alcanzar esas almas y alcanzar esas vidas. Pero tristemente hay muchos que no entienden hasta que la casa se les desbarata y se les viene encima. Su vida es puesta en riesgo por causa de las consecuencias, y entonces sí a buscar al Señor. ¿Por qué tenemos que esperar que eso pase? ¿Por qué tenemos que esperar que eso pase? ¿Por qué si tenemos un camino nuevo que el Señor nos abrió? Tenemos la certeza, la seguridad y la confianza que podemos llegar hasta donde está la gloria de Dios. Que ya no hay tanta complicación con ritos y con ceremonias, que ahora a través de Jesucristo dice acerquémonos. Dígale que está a su lado, sonríale, dígale acerquémonos. No nos alejemos como muchos están haciendo, no nos enfriemos como muchos están enfriando, no nos volvamos indiferentes como muchos que están cayendo muchas en la indiferencia. Al contrario, necesitamos encender nuevamente la llama de esa pasión. Necesitamos gemir y clamar, porque como leímos, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, como dijo Juan el Bautista, las profecías se han cumplido y el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuanto más, cuando vemos y entendemos que nuestra vida es tan frágil, que hoy podemos cerrar los ojos en nuestro lecho, dormirnos, y quizá muchos no lograron despertarse al día siguiente. Acerquémonos. Dígale que está a su lado, acerquémonos. Amén. Pero acerquémonos ¿a dónde? No a cualquier lugar, no a cualquier parte, no a cualquier persona. Acerquémonos. Dice, antes dice, condiciones. Cuarto punto. Hay condiciones. Hay que acercarse. Pero hay condiciones de cómo acercarse. ¿A qué acercarnos? ¿A quién acercarnos? Ya eso está claro. Hasta el lugar santísimo. Ya tenemos el camino abierto. Está claro. ¿A quién? Hasta el lugar santísimo. A la gloria, a la gracia, a la bendición, al poder de Jesucristo. Acerquémonos. ¿Pero cómo? Dice, con corazón sincero. Ojo con eso. Ojo con esto, porque hay quienes viven tanto en el engaño y viven tanto en la mentira que llegan a creerse sus propias mentiras. Y que llegan a creer que son lo que creen que son y que realmente no son. ¿Verdad? Hay algunos que se creen sus propias mentiras. Hay algunos que viven en
en un engaño tan vil, en un engaño tan cruel que ellos mismos viven engañados. Entonces, cuando se acercan a la religión, se acercan bajo ese engaño que ellos mismos tienen. Y aunque adoptan la religión y aunque practican la religión, lo están haciendo bajo su propio engaño, porque los motivos que tienen en el corazón para buscar una experiencia religiosa no son los motivos correctos. No son los motivos que debieran de privar cuando estamos hablando de que el hombre se acerque a Dios. Cuando estamos hablando de acercarnos a Dios, no estamos hablando porque le tengamos miedo a la muerte, que de hecho se lo tenemos, que de hecho nos asusta cuando la muerte se nos acerca, cosa que no debiera de ser. No estoy hablando de acercarnos al Señor porque tenemos miedo de esta maldita pandemia que está arrasando con el mundo. No estoy hablando de buscar al Señor por miedo a eso. No estoy hablando de buscar al Señor porque tenemos miedo de contagiarnos, o porque tenemos miedo de esto o de aquello, de cualquier otra enfermedad, o porque tenemos miedo de la situación mundial o de la crisis económica que tenemos y que ya se avecina, porque otra vez la economía se va a complicar. Otra vez la economía se va a complicar. Otra vez las finanzas se van a sacudir. Otra vez viene una ola tremenda en este sentido. Tenemos que estar percibidos. Pero cuando tenemos un corazón sincero, no nos acercamos al Señor porque le tenemos miedo a eso. Porque le tenemos miedo a la quiebra económica, o porque le tenemos miedo a que ya no haya suficiente trabajo, o porque nos recorten las horas y eso va a bajar nuestro cheque y que no nos alcance para pagar los biles. No vamos a buscar al Señor porque tenemos miedo a eso. Tenemos que revisar nuestros motivos. Vamos a acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Porque Él es el Señor. Porque Él es soberano. Porque Él es incuestionable en sus juicios y en sus determinaciones. Vamos a acercarnos a Él porque merece todo nuestro amor y merece toda nuestra reverencia. Gloria sea el nombre de Jesucristo. He estado en estos días estudiando muy de cerca las biografías de los grandes hombres y de las grandes mujeres de Dios. Esos hombres y mujeres cuyos nombres siguen resonando en la historia, porque no solamente fueron protagonistas, sino que fueron los medios y los instrumentos por los cuales Dios hizo cosas grandes y poderosas. En el avivamiento allá en la calle Azusa, en muchos avivamientos anteriores allá en Gales, allá en Texas, allá en tantos lugares y países, y cuando vemos la historia, han habido grandes avivamientos espirituales a través de la historia de la iglesia, y suenan algunos nombres. Estudiamos las vidas de estos hombres y mujeres y encontramos tantas cosas que una nos dan gozo, una nos da mucha alegría y otra nos da mucha tristeza. Nos dan mucha tristeza. Unos como Juan Bunyan, tremendo escritor, tremendo pastor, tremendo conferencista, pasó toda la vida atormentado por un espíritu de condenación. Vivía bajo una condenación tremenda, se sentía tan miserable, tan pecador, se sentía inclusive hasta blasfemo delante del Espíritu Santo, y él no podía entender que todo esto era obra del demonio, no era el Espíritu Santo el que lo estaba redarguyendo. ¿Por qué? Porque él en su corazón amaba a Dios, y era el diablo el que lo acusaba y lo atormentaba hasta con ideas de blasfemia contra el Espíritu Santo, porque a veces el mismo demonio toma la escritura y como dice que cualquier pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces el diablo cochino, inmundo y miserable toma eso y trae y mete pensamientos de blasfemia, y el que no entiende y el que no sabe se mete bajo condenación. Esto le pasaba a Juan Bunyan. Sufrió tanto. Otros como Robert Evans, que era un joven tremendo, santo, que Dios usó ya en el gran avivamiento de Gales. Un avivamiento que bajo él apenas duró como 2 años, porque el resto de su vida Robert Evans pasó atormentado y pasó angustiado precisamente por cosas semejantes a las de Juan Bunyan.
También le pasó igual a William Seymour allá en el avivamiento de la calle Azusa en 1904, en 1905, allá en ese grande avivamiento, al punto de que tanto era el tormento, tanto eran los problemas de que aquel negrito precioso, santo, que todos los biógrafos dicen que era un hombre de Dios, un hombre inofensivo, un hombre que usted no lo escuchaba que saliera una sola palabra maldicha, ni juicio contra nadie, aunque muchos lo atacaron y lo criticaron por todo lo que ocurría, aunque muchos se gozaban, otros estaban en contra. Pero él fue acumulando tanto la carga, que su cuerpo no aguantó. Y solo con 52 años ya su corazón se renunció a seguir adelante. Y murió bajo el efecto de los poderosos infartos que le dieron. Uno en horas de la mañana, temprano, después de que el médico lo vio, le dijo que tiene que descansar. Pero en la tarde, mientras escribió una carta, otro dolor terrible del pecho lo sorprendió. Y en la noche murió. Yo digo, murió antes de tiempo. Murió antes de tiempo. ¿Por qué? Porque él quiso llevar la carga que no tenía que llevar. Porque él no supo descansar en el Señor. Aunque eran tiempos muy complicados, porque el Señor estaba haciendo cosas que no ocurrían frecuentemente en aquellos tiempos. Estamos hablando de los reinicios del avivamiento pentecostal. Estamos hablando de tiempos en donde la religión protestante o católica era formalista, en donde había una frialdad espiritual tremenda, en donde no se conocía la unción del Espíritu, en donde no había ninguna manifestación sobrenatural en la iglesia, y de pronto comienzan a ocurrir cosas extraordinarias y sacudimientos y espasmos y hablando lenguas desconocidas y sanidades y cosas tremendas que no se conocían ni se sabía nada de eso. Muchos no entendían. Algunos lo recibían y lo aceptaban, otros lo criticaban y lo rechazaban. Y eran tantos los conflictos que se daban, que aquel negrito precioso, santo hombre de Dios, llegó en algún momento a perderse en la confusión, a entrar en la tristeza, como le pasaba a Robert Evans, aunque Robert Evans era un muchacho también, frecuentemente le venían ataques de depresión, porque no podía entender cómo hacer la obra de Dios. Pero por el otro lado están algunas. He estado estudiando la vida de Kathryn Kuhlman. Oh Dios, cómo usó el Señor a esta mujer. Cómo usó el Señor a Kathryn Kuhlman. Oh Dios, cuántas cosas ocurrieron en las reuniones donde ella estaba presente. Cómo Dios sacudió a Estados Unidos, sacudió a Inglaterra, hasta África. Los 5 continentes fueron alcanzados. Con Kathryn Kuhlman ocurrió algo diferente. Ella se acostumbró al mover de Dios. Ella se acostumbró a la presencia de Dios. Mientras otros tenían tanto, mientras otros tenían un temor reverente, al punto de que no lograron discernir que un espíritu de condenación vino sobre ellos para bloquearlos y estorbar el avivamiento. Sobre otros fue lo contrario. Se acostumbraron tanto a que el Señor iba a hacer. Se acostumbraron tanto a que el Señor se iba a mover, que descuidaron su vida de intimidad con Dios. ¿Sí me comprende? ¿Sí me entiende? Se lo voy a poner así. Es como un matrimonio. Es como un matrimonio de 30, de 35, de 40 años, en donde se aman tanto, se aman, pero se acostumbran el uno al otro a su presencia, que es como si ya no estuvieran presentes. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a la presencia del otro, que se convirtió en una rutina. Se fue perdiendo la emoción. Se aman, sí se aman, pero ya no hay pasión. Se ama, sí se ama, pero ya no hay emoción. Porque la costumbre de que esté el otro ahí, la costumbre de que
Y esto le ocurrió a grandes siervos y siervas del Señor. Se acostumbraron. ¿Se acostumbraron a qué? Se acostumbraron a los milagros. Se acostumbraron a las manifestaciones sobrenaturales. Es Dios el que lo va a hacer, yo no tengo que preocuparme. Es Dios el que lo va a hacer. No tengo que orar tanto, ni tengo que buscar tanto al Señor. Se volvieron amantes de las riquezas, se volvieron amantes, como a muchos ustedes lo saben bien perfectamente, son amantes de los viajes en avión en primera clase. Cuando tienen presentaciones, esto le pasa sobre todo a los artistas cristianos, entre comillas, que se comportan igual que los impíos, pidiendo hoteles 5 estrellas, pidiendo frutas exóticas en su camerino, pidiendo ciertos jugos, porque si no, no voy a dar el concierto. Porque saben que donde llegan van a venir multitudes. Porque saben que donde llegan van a ocurrir cosas y Dios en su misericordia es el que las hace. Pero ya no hay búsqueda. Pero ya no hay compromiso personal. ¿Por qué? Porque no tengo que preocuparme. Yo sé que cuando llegue las multitudes van a estar allí. Y yo sé que cuando llegue y comience a predicar, Dios va a comenzar a hacer obras sobrenaturales. Se acostumbraron a la presencia del Señor. Se volvieron amantes de las dádivas y de los regalos. Se volvieron amantes de las riquezas y de la vida cómoda. Después de que Dios utilizó a Carmen de una forma tan poderosa, murió a los 65 años de su vida, recluida en un hospital, con una serie de padecimientos, de cosas que ella sufrió, de cosas de las que el Señor había sanado a otros en sus cultos. Qué ironía, qué ironía, qué ironía. De cosas de las cuales sanó y de cosas peores todavía de las que ella tenía. Y terminó su vida antes de tiempo. Gente de la cual a uno le da hasta temor hablar, porque es que fue gente tan usada por Dios. Fue gente con la que Dios hizo tantas cosas que uno dice, ay Señor, yo, como decía Juan el Bautista a Jesucristo, no soy digno ni de desatarle la correa de los zapatos. Pero entonces, ¿por qué cometieron errores tan graves? Y uno puede pensar en Moisés. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Moisés no entrara a la tierra prometida? Por favor, aguantó y soportó 40 años a Israel en el desierto, aguantó todas las rebeliones y todas las malacrianzas y las conductas desagradables de los israelitas en el desierto, y sus berrinches y sus rebeldías contra Dios. Se sometió y se sometió a Dios en todo. Supo cumplir su ministerio. Y al final viene el Señor y le dice, ven acá, súbete al monte. ¿Tú ves todo eso? Es el cumplimiento de mi promesa. Israel va a entrar a la tierra prometida. ¿Tú? ¿Qué? ¿Te acuerdas allá en Meriba, en el agua de las contradicciones? ¿Te acuerdas que yo te dije que le hablaras a la roca? No que la golpearas. Pero tú te creías tan poderoso. Tú creías que de todas maneras algo iba a ocurrir, que podías hacer las cosas a tu manera. No le hablaste a la roca. La golpeaste. Come on. Y no me glorificaste a mí. No me diste la gloria a mí. Así ocurre con gente a la cual Dios usa poderosamente. Se acostumbran tanto al mover de Dios que después no le dan la gloria a Dios. Después se roban la gloria y se la dejan a ellos. Y después no es el nombre del Señor el que brilla, sino su propio nombre.
Eso no es un corazón limpio. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Acerquémonos con corazón limpio, con fe no fingida. Con fe no fingida, porque hay muchos que tienen fe, pero es una fe fingida. ¿Por qué? Porque es un autoengaño. Se están acercando a Dios por las razones equivocadas. Por intereses secundarios se están acercando al Señor por las dádivas, se están acercando al Señor por las recompensas, se están acercando al Señor por las bendiciones que sí son nuestras y que sí el Señor nos las va a dar, pero que no nos acercamos a Él por eso. Nos acercamos a Él porque le amamos, porque necesitamos de Él, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores, y Él merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Voy a seguir mencionándole muchos testimonios, porque he estado metido leyendo y estudiando acerca de las biografías y de las vidas de estos grandes siervos de Dios. Y a muchos duele ver cómo terminaron. Tengo un amigo muy querido, pastor allá en Houston, que usa mucho esta frase: hermano Daniel, no es como comencemos, no es como comencemos, Come on. es como terminemos. Right. ¿Cómo vamos a terminar? Personalmente conocí siervos de Dios. Ya no quiero seguir mencionando nombres porque no quiero que me malinterpreten, pero un hombre puertorriqueño tremendamente usado por Dios, poderosamente. En Costa Rica fue usado en un gran avivamiento. ¿Sabes cómo murió? Murió quemado en un incendio en una cruz. Come on. ¿Qué pasa? Oh, ¿qué pasa? Si piensas estar firme, mires que no caigas, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Siempre que derramo lágrimas en la presencia del Señor, siempre, siempre, le digo: Señor, yo necesito tener la confianza y la seguridad que cuando llegue el momento de mi partida, yo pueda decir como Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. He acabado mi carrera con gozo, con gozo, con gozo. Dice: ya no estoy para ser sacrificado, le dice a Timoteo. Ya el Espíritu me da testimonio de que es mi tiempo de partir, pero he peleado la buena batalla de la fe. Amen. Y he acabado mi carrera con gozo. Yo le digo: Señor, no me lleves hasta que yo no tenga esa confianza. Hasta que yo pueda decir: cumplí mi ministerio. He acabado mi carrera con gozo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Right. Vamos a quedar aquí porque el Amen. próximo domingo vamos a tener que continuar. Amen. Porque tengo tantas cosas aquí. Como el pastor Otaño dice: miren, tengo tanta información aquí, presenta todas las 5 o 7 páginas que trae. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y es que es tan hermosa la palabra del Señor y es tanto lo que tenemos que hablar, que dice el mismo escritor de Hebreos, cosas con las cuales no podemos hablar ahora en detalle, pero que son tan lindas, que son tan hermosas. Vamos a ver cómo algunos se acercaron a Él, y de acuerdo a la forma en que se acercaron, así fue el resultado. Próximo domingo se acercaron a Él, sí se acercaron a Él, pero vamos a ver cuáles fueron los motivos por los cuales se acercaron. Vamos a ver lo que obtuvieron, y vamos a ver cómo algunos de ellos terminaron. Acércate a Jesús, pero mira cuál es la razón por la cual te acercas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu motivo?
Algunos ya no quieren ni acercarse. Esos están más tostados que un taco de cecina, gloria al Señor. ¿Y saben la cecina, la carne mexicana esa riquísima, que es delgadita? Uy, pero bien tostadita, regadita con cebolla y todo. Ya se me está haciendo la boca. Algunos están así tostados, ya no quieren ni acercarse. Pero hay algunos que se acercan. Pero se acercan por las razones equivocadas. Por los motivos equivocados. Acerquémonos por los motivos correctos. Acerquémonos a través del velo, por el camino nuevo que Él nos abrió, para hallar gracia y oportuno socorro. Lo vemos en este mismo tema, en el segundo capítulo de esta misma acción poderosa de la palabra del Señor. Próximo domingo, abrazos y bendiciones en el nombre poderoso del Señor Jesús.